¿Cómo es posible? Porque nosotros vamos a encontrar antes de Jesucristo profetas, vamos a encontrar Moisés mismo y muchas personas que hablaron, vamos a decirlo así, en cierta forma, no de su propia cuenta, sino que hablaron lo que el Señor les dijo que hablara, ¿verdad que sí? Moisés, los profetas, todos ellos hablaron de la cuenta de Dios. Sin embargo, nosotros vamos a ver un detalle allí, en lo que acabamos de leer allí. Jesucristo dijo en el versículo 19, dijo, no dio Moisés la ley, y hay un punto que vamos a tomar aquí, ¿sí? El punto que vamos a tomar, ya lo hemos hablado en el libro de Romanos, pero lo vamos a volver a tomar. Jesucristo dijo, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matar? Es la pregunta que Jesús le hace. Hay muchas corrientes judaizantes de nuestro tiempo que si usted le leyera estos versículos, esas personas le dirían a usted, pero es que Jesucristo se estaba refiriendo específicamente a los que estaban allí, pues a los fariseos, a los que se encontraban en ese lugar. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer extensiva ese versículo bíblico, tenemos que hacerlo extensivo a todos los que estaban allí y a todos los que estuvieron antes también. Pusimos en la semana pasada el ejemplo de David, y a pesar de que fue conforme al corazón de Dios, tuvo grandes tachas, tuvo grandes errores y grandes pecados, ¿sí? Contra la ley de Dios. Y Jesucristo es el único que nosotros vamos a encontrar en toda la historia bíblica que pudo decir que Él no hablaba de su propia cuenta, sino lo que el Padre. Y no está hablando específicamente de su doctrina, no está hablando solamente de lo que Él estaba hablando, sino vamos a entender que Jesucristo está hablando de toda su vida, ¿sí? Todo el accionar de Cristo, toda la vida de Cristo fue guiada y dirigida completamente por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a encontrar hombres como, por ejemplo, Elías, sujeto a pasiones igual que las de nosotros, ¿verdad que sí? Que lo que en algún momento de su vida pudo hablar en nombre de Dios y decir, así dice el Señor, en cuya presencia estoy, que no va a llover en tanto tiempo. Sin embargo, pocos momentos después, nosotros lo vamos a ver pasando por una situación difícil, ¿verdad que sí? Por un momento, vamos a decirlo así, de decepción espiritual, porque Dios pensó de pronto de que había un avivamiento, de que después que mataran a todos los profetas de Baal, Israel se iba a volver a Dios, y no sucedió. Él dijo, bueno, el único que quedó soy yo, entonces quítame la vida. En pocas palabras, Señor, ya lo que nosotros predicamos, en pocas palabras, ya lo que nosotros hablamos ya fracasó. Es un fracaso. Quítame la vida, yo soy el único que quedo. O sea que en eso falló Elías. Óigase esto, no falló en sentirse mal. Cualquiera puede sentirse mal. Ojo, no falló por haberse echado debajo de un árbol y decir, Señor, ya quítame la vida. No fue por eso que Elías falló. La falla de Elías estuvo en decir, ya se acabó, pues. Ya se acabó esto, ya se acabó la ley, ya se acabó todo, Señor. Quítame la vida porque yo soy el único que queda. Y el Señor le dijo, no, Elías, tú estás equivocado. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y así será hasta el final. Ahorita nosotros podemos ver, no es el tema en sí, pero vamos a decirlo así, un pequeño paréntesis en lo que estoy diciendo. Ahorita nosotros podemos ver que aparentemente todos los sistemas están cayendo. Muchas iglesias están siendo arrastradas por la apostasía, el pecado está creciendo y aún muchas veces el creyente mismo se ve envuelto en tantas situaciones en las que sentimos que, vamos a decirlo así, estamos siendo vencidos de alguna manera, pero el creyente que tiene la fe de Dios en sí mismo entiende y entenderá que hasta el último momento Dios se reservará hombres y mujeres por su gracia
hasta el último momento. ¿Cómo será eso? Yo no sé. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Tampoco lo sé, pero lo cierto del caso es que el Evangelio, la gracia de Dios, la palabra de Dios, la obra de Dios será perpetua hasta el último día, hasta aquel momento en que Dios tome la decisión de intervenir directamente en esta tierra. Hasta allí habrán personas todavía que amarán a Dios y servirán a Dios. El Evangelio nunca se acabará, la palabra de Dios nunca cesará, ¿sí? Si nosotros no queremos hablar, otros hablarán. Si nosotros no queremos seguir, otros seguirán. Si nosotros no queremos hacerlo, otros lo harán. Pero si no lo hacemos nosotros, Dios levantará piedras también que hablen, pero la obra de Dios siempre marchará hacia adelante. No importa cuánto avance la tecnología, no importa cuánto la ciencia nos arrope, y no importa lo que nos rodee. Siempre usted tenga en cuenta aquí en su mente que aunque usted esté en fracaso, aunque yo esté en fracaso espiritualmente hablando, no importa, la obra de Dios siempre marchará hacia adelante. Si yo estoy caído, yo estoy tirado aquí, yo no puedo, yo fracasé en mi intento, no se olvide de esto, la obra de Dios seguirá adelante, ¿sí? Entonces eso fue lo que lamentablemente Elías no entendió en el momento, ¿sí? Pero lo que estamos hablando en sí es que Moisés, Elías y cualquiera de los antiguos que podamos nombrar para no sacar tantos personas de aquel tiempo, todos, a pesar de que en algún momento determinado hablaron de parte de Dios, no pudieron decir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la obra completa, desde el inicio hasta el final de la vida de Cristo, fue completamente guiada por el Espíritu Santo de Dios. Lo hablamos el viernes. Su nacimiento por obra del Espíritu Santo. Su crecimiento, su enseñanza, su aprendizaje, su vida, estuvo rodeada completamente por la obra de Dios, ¿sí? Por el Espíritu Santo de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo y hizo la obra de Dios en esta tierra lleno del Espíritu Santo. Pero lo que queremos resaltar de aquí es que cada acción de Cristo estuvo dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Si así no hubiera sido, Jesucristo en cualquier momento pudo haber fallado, pudo haber pecado. Nosotros hablamos también en temas pasados, hablamos de lo que era el pecado, ¿verdad que sí? Y dijimos que en resumidas cuentas el pecado simplemente es ausencia de Dios. Eso fue lo que a la conclusión que llegamos, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros fracasar, fallar, ofender a Dios y hacer aquellas cosas que están mal hechas? Bueno, simplemente es la ausencia de Dios en nuestras acciones, en nuestra determinación. Simplemente eso es lo que nos lleva a pecar. ¿Qué sucede con Jesucristo? Si en algún momento de la vida de Cristo sus determinaciones hubieran sido guiadas meramente por su conciencia o por su capacidad de ver las cosas, hubiera podido pecar, hubiera podido fallar como cualquiera de nosotros los seres humanos. Pero vamos a hablar un poco acerca de la vida en el Espíritu. Hablamos de ese tema la semana pasada, pero hoy vamos a reforzar un poco lo que hablamos la semana pasada. Leemos un poquito más en los versículos que se leyeron del mismo capítulo de Juan. Jesucristo dijo no hablar de su propia cuenta, porque él no buscaba su propia gloria, sino la gloria de Dios. Y entonces en el versículo 20 dice, respondió la multitud y dijo, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Porque, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no que sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando nosotros nos vamos al libro de Isaías, dice que Jesucristo, hablando proféticamente acerca del que había de venir, dice que Él no, vamos a decirlo, vamos a parafrasearlo de esta manera.
Él no tomaría decisión ni vería las cosas según lo que sus ojos vieran, ¿sí? Sino que Él juzgaría justamente. O sea que Jesucristo, vamos a decirlo de esta manera, un hombre, porque no podemos hablar de Cristo de otra manera, ¿sí? Jesucristo era un hombre, ahí estaba un hombre, un ser humano que sentía, un ser humano que pensaba, un ser humano que tenía, vamos a decirlo así, la capacidad que cualquiera de nosotros podríamos tener en algunas cosas, en el sentido de que hacía algún esfuerzo en caminar, y con el pasar del rato ese esfuerzo lo llevaba a sentir hambre, a sentir cansancio, a sentir necesidad. Todo lo que rodea nuestras vidas rodeó la vida de Jesucristo también. Jesucristo estuvo rodeado de circunstancias difíciles. Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿sí? Toda la vida de Cristo, vamos a decirlo así, fue un caminar en esta tierra, pero lo que Jesucristo de alguna manera nos enseñó con su caminar en esta tierra es que siempre y cuando nosotros podamos vivir no ausente de Dios, sino bajo la dirección de Dios o con la ayuda de Dios, entonces la obra que nosotros hagamos será una obra justa, será una obra correcta, será una obra santa. Y al final, mire, Jesucristo terminó yendo a la cruz, muriendo en la cruz y resucitando. Resucita, Dios lo resucita al tercer día y lo sienta en lugares celestiales y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo leímos, ¿verdad que sí? El viernes le dio un nombre sobre todo nombre. Su humillación lo llevó a la exaltación. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Por su total y completa sujeción a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Por qué nosotros fracasamos? ¿Por qué nosotros los seres humanos cometemos tantos errores? ¿Por qué nosotros los seres humanos tropezamos tanto? Sucede que cuando nosotros tomamos decisiones propias, que es lo que Jesucristo está diciendo, yo no hablo por mi propia cuenta. Jesucristo estaba haciendo un milagro. Lo que los fariseos no podían entender es que Jesucristo estaba haciendo un milagro que venía de parte de Dios. Estaba haciendo una obra. A ellos lo que les molestaba era que la obra que Jesucristo estaba haciendo, la estaba haciendo en un día sábado. Y él dijo, pero es que yo no hablo de mi propia cuenta. Yo no estoy transgrediendo tampoco el día sábado. Simplemente estoy libertando, estoy dándole, vamos a decirlo así, alivio a una persona en un día, en el día en que todos deberíamos reposar. Si todos reposamos, ¿por qué esta persona no puede reposar también de su enfermedad o de su malestar en este día? Pero ellos no entendían por qué, porque su pensamiento estaba dominado por un pensamiento simplemente religioso que no se conformaba a los principios de la palabra de Dios, no estaban correctos o no estaban en consonancia con la palabra de Dios. Cuando Jesucristo rompe esos esquemas, porque no es que Jesucristo, hay personas que intentan poner a Jesucristo simplemente como una persona que vino como hacer una revolución y romper todos los esquemas. No, Jesucristo no rompió todos los esquemas. El esquema de la ley Jesucristo jamás lo rompió. Jesucristo vino a cumplir la ley. Si Jesucristo no hubiera cumplido la ley, entonces por la ley hubiera sido tenido por pecador y su sacrificio hubiera sido imperfecto en la cruz del Calvario. Jesucristo no rompió los esquemas de la ley. Jesucristo cumplió el esquema de la ley. Sí, porque nos amó, porque hizo lo que es correcto. Entonces, en ese sentido, su cumplimiento de la ley lo hizo a él ser tenido por perfecto. ¿Cuáles son los esquemas que Jesucristo rompió? Bueno, los esquemas impuestos simplemente por hombres que eran contrarios también por la forma en que estaban establecidos a la ley de Dios. Entonces Jesucristo esos esquemas los rompió. Pero ¿qué lo lleva a Jesucristo? ¿Qué es el punto al que queremos llevar? ¿Qué es lo que lleva a Jesucristo a romper estos esquemas? Pues la misma vida del Espíritu. La guianza del Espíritu. Jesucristo no sanó a aquella persona porque él quiso, o porque él le dio la gana, o porque él estaba molesto con los fariseos y quería hacer lo que ellos se sintieran mal. Simplemente esa obra vino de parte de Dios. Que Jesucristo nos muestra a nosotros lo que es vivir
en esta tierra conforme a la voluntad de Dios, sin ausencia de Dios. Entonces hay dos puntos aquí que nosotros vamos a tratar de analizar en cuanto a esto. Porque hablamos la semana pasada en el libro de Romanos. No vamos a repetir todo lo que hablamos en el libro de Romanos, pero nosotros hablamos acerca del plan de redención, ¿verdad que sí? Se tocó el plan de redención, no a profundidad, pero se tocó el plan de redención. Número 1, pecadores. Número 2, justificación por fe. Y dimos algunas figuras que dio el apóstol Pablo en el libro de Romanos para que nosotros podamos entender que ya no estamos siendo regidos por una ley que no señale, la ley mosaica, sino que ahora nosotros tenemos en el Espíritu el cumplimiento de esa ley. ¿Sí? No como en algunos casos algunas personas han sido o han tratado de ponernos a nosotros contrario a la ley. Es decir, como decir, el pacto de la ley es contrario a la vida en el Espíritu. No es así. No es así. La ley es buena. La ley fue dada por Dios, no fue dada por otros, ¿sí? La ley era justa y perseguía la justicia. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. O sea, que un propósito tenía la ley. Siempre una ley guarda un propósito. Vuelvo y pongo el ejemplo de la línea del metro. La ley de la línea del metro es que la gente no caiga. Ese es el propósito de la ley. Las leyes de tránsito, ¿qué propósito tienen? Que la gente no sufra accidentes. O sea, las leyes siempre guardan en sí mismas un propósito. Puede ser de beneficio para la persona que la está cumpliendo, como puede ser de beneficio también para todo el colectivo, los que le rodean. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no guardo la ley de tránsito, puede ser que yo sufra un accidente, pero no solamente yo, puede ser que otras personas, segundas, terceras personas, sean afectadas por mi mala decisión, por incumplir con esa ley. ¿Qué sucede? La ley de Dios era buena, o es buena, mejor dicho. Es perfecta y traía un propósito sano, santo. ¿El propósito cuál era? Convertir el corazón del hombre a Dios. Que el hombre amara a su prójimo. Que el hombre amara a Dios sobre todas las cosas. Que el hombre se dirigiera hacia Dios. Pero el problema está que ley escrita en una tabla de piedra no pudo cumplir el propósito porque nosotros somos rebeldes y malos. Y no pudo cumplir su propósito en nosotros. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido salvos, hemos sido justificados, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Vamos a decirlo así, el complemento. Aquello que va de alguna forma a catalizar todo lo que estamos hablando es la vida del Espíritu. O sea, no podemos hablar de redención, no podemos hablar de salvación, no podemos hablar de gracia sin hablar de una vida en el Espíritu. Porque entonces viviremos una gracia falsa. Viviremos en esta tierra simplemente con un pensamiento de que si yo creo en Cristo, si yo creo en la gracia, si yo creo en la salvación, yo creo en lo que la palabra dice, pero nuestras vidas no van a conformarse a la voluntad de Dios, no van a poder conformarse, hermano. Y el designio de nuestra propia carne es de continuo a lo malo. En mayor grado, en menor grado, viviremos vida no agradable ante la presencia de Dios. Y allí, en ese dilema, es donde se presenta el capítulo 7, del versículo 7 en adelante del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo empieza a decir lo que trajo la ley, ¿verdad que sí? La ley es buena. Y ahí vamos a tocar unos puntos que son importantes. Cuando nosotros hablamos de que ya la ley, por el libro de Romanos que acabamos de leer, no nos señala a nosotros, que estamos diciendo es porque la vida del Espíritu es, vamos a decirlo así, en favor del propósito de la ley. Pablo le dice a Timoteo que la ley era ¿para quiénes? Para los transgresores, para los parricidas, los matricidas, para ellos la ley. ¿Sí? Usted puede vivir mucho tiempo en un lugar
inconsciente de una ley. ¿Por qué? Porque simplemente usted no la está transgrediendo. Pero llegó el día en que usted traspasó el lindero que no tenía que, y entonces ahí donde llega la ley, entonces, oye, pero yo no sabía esto. Bueno, pero traspasaste una ley. ¿Sí? Entonces la ley es para aquellas personas que son antiguo pacto. Estamos refiriéndonos específicamente al pacto de la ley mosaica hecha al pueblo de Israel. Ahí es que estamos hablando específicamente. ¿Sí? Porque hay un solo pacto, es verdad. El pacto que Dios hizo con Abraham es el mismo pacto que tenemos nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿O no amén, hermano? No me asuste. El mismo pacto de Abraham es el mismo pacto de nosotros. En ese sentido, el pacto abrahámico no ha caducado, está con nosotros. Pero el pacto de la ley específicamente mosaica, la ley mosaica, usted me dirá, no, pero sí hay cantidad de estatutos en la ley mosaica que hoy nosotros no podemos cumplir, pero que tienen su fiel cumplimiento, que es lo que estamos hablando en la vida del Espíritu. Era imposible para nosotros los seres humanos guardar la ley, pero en el Espíritu nos es posible empezar a cumplir lo que es el propósito de la finalidad de la ley. Pero Pablo nos trata de poner, vamos a decirlo así, en cuenta de cómo es ese proceso, y es lo que vamos a hablar, cómo es ese proceso que nosotros vamos a ir de una vida carnal a una vida en el Espíritu. Fíjense usted, necesitamos, vamos al libro de Romanos un momento. El versículo 21 del libro de Romanos capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer un momento allí. Lo que Pablo trata de expresarnos. Pablo está hablando de lo difícil que se nos hace a nosotros después que tenemos conciencia de pecado y entonces queremos servir a Dios, como todo nuestra naturaleza se revela para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere. Y entonces dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Vamos unos versículos más adelante. El mismo el versículo que le sigue, porque según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí está la otra ley a la que vamos a apuntar un momento. Hay una ley en nuestra mente. Estamos hablando de la vida en el Espíritu, ¿verdad que sí? Pero hay algo hay un detalle que no podemos dejarlo en el aire. Pablo no lo dejó en el aire. Nosotros no podemos ni debemos dejarlo en el aire. Es verdad que nosotros, si hemos de ser guiados por el Espíritu, no vamos a hacer, Pablo lo dice en el libro de Colosenses, porque no sometéis a estatutos, normas tales como no guste, no toque, en conformidad a mandamientos de hombre. En conformidad a mandamientos de hombre. Ojo con esto, importante. El hecho de que ahora nosotros no seamos regidos por un sistema de normas, de ley, no significa que no siga habiendo en nosotros una ley de la mente que tiene que ser alimentada por la palabra, intelectualmente, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué sucede? El Espíritu, cuando viene en nuestras vidas, empieza a regir nuestras vidas. La obra del Espíritu es una guianza, un impulso. Él pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero por supuesto que hay una estructura que nosotros tenemos que manejar en nuestra mente respecto de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es así o no es así? Si nosotros no estamos conscientes en nuestra mente de lo que es bueno y lo que es malo, pudiera ser que, aunque hemos creído en Dios, nos encontremos haciendo algo que no es correcto, simplemente porque en nuestra mente, en esa ley de la mente,
no hay algo que señalice aquello que es malo. Lo que se llama conciencia moral. La conciencia moral se puede educar o maleducar. Se puede, eso es lo que Pablo intenta frenar cuando le dice a algunos hermanos: tengan cuidado con los que son débiles. Yo no voy a hacer que mi hermano se pierda por la fe que yo tengo, ¿sí? Por eso es que la palabra nos habla de herejías destructivas. ¿Qué es una herejía destructiva? Una herejía destructiva es una enseñanza que va a llevar a la iglesia a perderse o a alejarse de la vida de Dios, del conocimiento claro de la gracia. Es una herejía destructiva. ¿Por qué? Porque el conocimiento que yo maneje aquí en mi intelecto, lo que yo reciba aquí en mi mente, va a tener mucho que ver en mi práctica. Hermano, entonces eso no es vida en el Espíritu. Por supuesto que sí. Pero acuérdese esto: el hecho de que nosotros vivamos en el Espíritu no nos hace ausente del cuerpo que tenemos. Y recuérdese que el cuerpo que ahora nosotros tenemos se maneja por normas, por costumbres y por reglas. Sí, usted se cepilla todas las mañanas, ¿verdad que sí? Y usted lo hace porque alguien lo obliga, o porque alguien le regaña, o porque alguien le dice que lo haga. ¿Verdad que no lo hace por eso? Se cepilla en la mañana, ¿por qué? Porque es desagradable levantarse y no cepillarse. Si usted se acuesta en la noche, usted se cepilla en la noche. ¿Por qué se cepilla en la noche? Bueno, porque primero usted adquirió esa costumbre algún día, cuando estaba pequeño, ¿verdad que sí? Y entonces ya no se siente bien cuando usted se va a dormir con los dientes llenos de comida o con la boca llena de comida, ¿verdad que sí? Pero ¿quién le dice que haga eso? Ahora vamos a algo distinto, que ya no es un hábito simplemente que está aquí en nuestra mente: comer. ¿Usted por qué come? Porque le da hambre. Estamos poniendo dos ejemplos que tienen que ver con hábitos. El comer es un hábito también, pero nuestro cuerpo nos pide comer. ¿Por qué tomamos agua? La pregunta es: ¿por qué tenemos todas las necesidades fisiológicas? Por ejemplo, ¿por qué yo voy corriendo a orinar? La pregunta es: ¿por qué? Porque alguien me dijo: tienes que ir a orinar. ¿Es por eso? No, es porque hay una necesidad en mí que necesito cubrir, que necesito que esté completa, vamos a decirlo así, y entonces como, entonces suplo esas necesidades que hay en mi cuerpo. Pero por ejemplo, el cepillarse es algo que está en mi mente y se convierte también en cierta forma en una necesidad, pero no era algo que nació conmigo, no fue algo sino fue algo que me lo enseñaron en algún momento. La vida en el Espíritu tiene que ver mucho con esa necesidad. O sea, la obra del Espíritu, la obra que el Espíritu va a hacer en nuestras vidas va a tener que ver con una necesidad espiritual. Nosotros tenemos necesidades espirituales. Hay un himno que dice: tengo hambre y sed de justicia. Nosotros tenemos una necesidad en nuestras almas. Nosotros tenemos una necesidad en nuestro espíritu. Pero que lamentablemente esas necesidades no pueden ser bien canalizadas cuando nosotros somos carnales. Sí, veamos esto, hermano. Las necesidades de nosotros no son bien canalizadas cuando somos carnales. ¿Por qué? Porque cuando somos carnales, las exigencias de nuestra carne son las que tienen predominio y control en nosotros. Por ejemplo, tengo rabia. Ay, ¿por qué usted tiene rabia? No sé, hermano. No voy a poner a la mujer, voy a poner los hombres. Tengo la andropausa, es que así que se llama, ¿no? El hombre también le da la andropausa. Tengo yo la andropausa. Pues estoy molesto. Hermano, mi esposa me va a preguntar: ¿por qué tú estás molesto? No, mi amor, no sé, pero tú molesto. Está bien. Eso es algo físico, ¿verdad que sí? Así como cuando algunas mujeres tienen el periodo y están molestas, así como
son cuestiones hormonales que tienen que ver con el cuerpo, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos algo que nos rige. Estoy hablando humanamente. Esto que está aquí, vean. Le voy a poner un ejemplo. Hay un dicho un poco duro, pero muy verdadero. Hay un dicho por ahí que el muerto cuando tiene que lo cargue se pone pesado. ¿Usted no me ha oído ese dicho? Si el muerto tiene que lo cargue se pone pesado. Óigase esto. Esos cambios hormonales, sea en hombres o en mujeres, ¿usted cree que se pueden trabajar de la misma forma cuando usted está en un comunismo, o cuando usted está encerrado en una cárcel, o cuando usted está en un campo de concentración? ¿Tiene rabia? Anda a trabajar. O cuando estaban los esclavos, podrían manejar y que tengo el periodo y que tengo la andropausia y que tengo esto. ¿Podrían hacer eso? Pregunto, yo estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque aquí hay una maquinaria que maneja el cuerpo. Y ya esta persona aquí entendía que por mucho que chillara, por mucho que se pusiera pesado, no había quien lo cargara. Entonces, ¿qué hacía? Muy a pesar de que su cuerpo estaba exigiendo algunas cosas, esto que estaba aquí tiene la capacidad de callar algunos, vamos a decirlo así, algunos pedidos de nuestro cuerpo. Eso es lo que se enseña, por ejemplo, en el ejército. Eso se llama disciplina. Todavía no estamos entrando a lo que es la vida del espíritu. Estamos hablando de algo que es natural, algo que es del cuerpo, pues. ¿Sí? Eso se llama disciplina. Cuando usted disciplina su cuerpo. Yo estuve trabajando en una oportunidad en un lugar donde no había baño. Lo único que se podía orinar. Yo llegaba ahí y no me daba dolor de estómago. Pasaba todo el día, trabajaba y me iba a la casa y allá ¿qué hacía? La pregunta es, ¿qué pasó allí? ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama disciplina, disciplina de la mente. Nosotros no podemos aislar esa situación cuando nosotros entendemos que hemos venido a una vida en el espíritu. Estoy poniendo dos ejemplos en particular. Uno, cuando me cepillo, es algo que yo sé que tengo que hacer y lo hago porque sé que tengo que hacerlo. Pero estoy hablando de aquella necesidad que la tengo que suplir porque mi cuerpo lo está pidiendo. Cuando yo empiezo a vivir en el espíritu, leímos en Romanos, volvemos a Romanos un momento, dice el apóstol Pablo que haya una ley de la carne o una ley del pecado que está en nuestros miembros, y habla de una ley dice, la ley de mi mente, versículo 23, la ley de mi mente. La ley de la mente no tiene el poder, no tiene la capacidad de luchar contra los apetitos de la carne completamente. Seguimos leyendo un momento, dice, se revela, pero veo otra ley en mis miembros, que es la ley de la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, la ley de la mente no tiene la fuerza suficiente para no dejar que nosotros pequemos. La ley de la mente tiene una fuerza, sí, para nosotros disciplinar algunas áreas de nuestra vida. Pero esa es la parte que no queremos que ignoremos. O sea, no queremos que nosotros la pongamos en desuso. ¿Qué es lo que ha pasado con algunas personas? Sí, hermano, estoy salvo. Ya yo no me rijo por la ley, pero óigase, si yo como cristiano estoy viendo que no soy justo, o sea, la ley de alguna forma me está señalando, me está diciendo, tú no eres justo. Yo no puedo venir, taparme los ojos y decir, bueno, no importa, yo soy cristiano y estoy salvo. No. Cuando yo ya caigo en el plano, vamos a decirlo de esta manera, cuando yo caigo en el punto en que la ley, y yo no estoy hablando de la ley mosaica en el sentido de la observancia de la ley mosaica. Recuérdense que la ley mosaica, de alguna forma, en cuanto a nosotros que creemos en Dios Jesucristo,
y este es un punto importante en cuanto a algunos judaizantes, las expresiones de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos tal cosa, pero yo os digo, óigase, la ley de Dios es perfecta y no admite enmienda. Ojo, la ley de Dios es perfecta y no admite enmienda. Quiere decir que si Jesucristo estaba diciendo, pero yo os digo, no era que estaba haciendo una enmienda a esa ley, porque Jesucristo mismo dijo, yo no vine a poner remiendo nuevo en paño viejo, yo no vine a reparar la ley, yo vine a traer algo más excelente, que es la vida en el Espíritu, ¿sí? Pero cuando la misma ley mosaica, su propósito, ¿cuál es? Lo dijimos la semana pasada, justicia, misericordia, humillarte ante tu Dios. Cuando ella misma me está señalando a mí, quiere decir que yo no estoy por encima de ella. Y la vida en el Espíritu está muy por encima a esa ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, ¿por qué no hay ley? Porque están por encima de la ley. Pero cuando yo no estoy viviendo en el Espíritu, la ley comienza a ser